Gráficas para visualización preliminar de los datos. Un primer paso en el análisis de datos es hacer gráficas de los mismos. Esto tiene dos objetivos. El primero es mostrar los patrones de los datos de una manera fácilmente perceptible. El cerebro humano procesa más fácilmente información visual que en forma de números. El segundo es que la inferencia basada en la estadística clásica depende de datos libres de valores atípicos, es decir, una observación numéricamente lejana del resto de los datos. Además, los métodos estadísticos clásicos requieren que los datos tengan una distribución de frecuencia cercana a la distribución normal. El análisis gráfico es una primera etapa en lograr que los datos se apeguen lo más posible a este supuesto. Un tipo de gráfico que nos ayuda a distinguir valores atípicos es la gráfica de puntos. En esta gráfica tenemos en el eje de las X los datos numerados desde el primero hasta el último. En el eje de las Y tenemos los valores de los datos. En este ejemplo son fácilmente visibles varios valores que son bastante mayores que los demás y pudieran afectar el resultado de análisis estadísticos. Sin embargo, esta gráfica nos dice poco acerca de la distribución de la frecuencia de los datos. El histograma, que nos muestra las frecuencias de nuestros datos agrupados en intervalos, es útil para percibir los patrones generales de esas frecuencias, además de mostrar los datos atípicos. Por ejemplo, en este caso, el histograma nos muestra que nuestros datos tienen una distribución de frecuencias cercana a la distribución normal. Otra gráfica que nos muestra la información similar a la del histograma, pero de manera más resumida, es la gráfica de caja y bigote. En ella, la línea central muchas veces representa la mediana, que es el valor que deja el 50% de los datos por encima y por debajo de ella. El cuerpo de la caja encierra el intervalo intercuartil, es decir, el intervalo que incluye el 25% de los datos por encima y por debajo de la mediana. En total, la caja muestra el intervalo que contiene el 50% de los datos. El así llamado bigote muestra la distancia que abarca 1.5 veces el intervalo intercuartil. En datos que tengan una distribución normal, la mayoría de los datos quedarán incluidos dentro del intervalo abarcado por los bigotes. Los puntos que quedan más allá del intervalo de los bigotes pueden considerarse como datos atípicos, cuya presencia deberíamos tomar en cuenta al hacer un análisis. En ocasiones se incluye una muesca alrededor de la mediana que muestra el intervalo del 95% de confianza de esta. Otra gráfica que nos ayuda en definir la distribución de los datos con mayor precisión es la llamada gráfica cuantil-cuantil. Un cuantil es un punto tomado en intervalos fijos de una variable que dejan una proporción dada de los datos por encima y por debajo de ellos. En el eje X de la gráfica se ven las distancias medidas en desviaciones estándar a partir de la media en el centro del eje. Esta es la posición que tendría cada dato si estos tuvieran una distribución normal. En el eje Y tenemos la posición real de los datos en relación a los porcentajes que quedan por encima y debajo de ellos. Si los datos tienen una distribución normal, los puntos que los representan caerán en una recta con inclinación de 45 grados. En este caso, los datos se apegan bastante a una distribución normal. Otra gráfica que nos ayuda a evaluar el apego de nuestros datos a una distribución normal es la gráfica de distribución acumulativa empírica. En ella, la fracción acumulada hasta el valor de cada dato, mostrada por los puntos negros,
se compara con la probabilidad acumulada teórica de una distribución normal, mostrada aquí con una línea roja. Para entender lo anterior, aquí se muestra un histograma de un grupo de datos con barras azules. Las barras grises muestran las proporciones acumuladas. Para obtener la barra mostrada con la flecha, se suman los valores de las barras mostradas con un signo de más. Es decir, cada barra gris es la suma de las barras azules que están por debajo de ella. Si hacemos la misma operación con los valores de una distribución normal teórica, la curva resultante tendrá una forma sigmoidal simétrica muy específica. En este ejemplo, los datos se apegan bastante bien a una distribución normal.